¿Ya? Entonces en la mañana quedamos desde el tema de la metagenómica, ¿no es cierto? En esta diapositiva en donde vimos cuál era el flujo de trabajo general de los análisis metagenómicos básicamente que habían dos grandes ramas de análisis, unos que se basan en el análisis de lecturas cortas sin ensamblar y otros que se basan en los ensamblajes. Entonces estuvimos revisando bastante sobre esto y ahora nos vamos a enfocar en esta otra línea de análisis que yo les decía puede llegar hasta recuperar los contigs o incluso tratar de, a partir de los contigs, reconstruir genomas individuales, no cosas mejores. Por supuesto que no cosas. Se me olvidó conectar el receptor. Nada grave. Entonces, del ensamblaje como proceso bioinformático ya hablamos en la clase anterior, lo suficiente y diría para los intereses del curso. En el caso de los metagenomas es básicamente la misma idea. ¿Ya? Ahora, es bueno tener en cuenta que el ensamblador de metagenomas se encuentra con una complejidad que claramente es adicional, en el sentido en que ahora no solo tenemos que armar un puzzle de muchas piezas, sino que literalmente ahora es como que nos compráramos 10 puzzles de 1000 piezas y pusiéramos todas las piezas juntas, en donde en principio, ¿no es cierto?, primero tendríamos que resolver de qué puzzle es cada pieza y después tratar de armar el puzzle. ¿Ya? Entonces, obviamente que esa dificultad adicional hace que los ensambladores de metagenoma, si bien hacen un gran esfuerzo por lograr buenos resultados, los ensamblajes quedan mucho peores que en el caso de los aislados. ¿Ya? O sea, para que se hagan una idea, si en un aislado con solo Illumina podemos tener una buena situación, un genoma en 50 contigs, los metagenomas, en un esfuerzo de secuenciación, digamos, estándar, uno puede quedarse con 200.000 contigs. ¿Ya? Entonces, obviamente son números, órdenes de magnitud diferentes, por lo tanto uno necesita tener programas que trabajen con ese volumen de datos. Ya, gracias. Entonces, yo diría que esa es la única consideración que hay que tener en cuanto al ensamblaje. Los programas que trabajan con metagenomas muchas veces son versiones de los programas que trabajan con genomas, pero adaptadas a metagenomas. Por ejemplo, un ensamblador famoso de genoma es Spates y hay una versión que es MetaSpates. Y así existen varios otros. ¿Ya? Así que no vamos a ver mucho más que eso. Para evaluar los ensamblajes, las herramientas son las mismas. Ese mismo QAS que les mostraba Camilo, que les da el N50, la cantidad de contigs, el largo que tienen, etc. Esas estadísticas funcionan igual de bien para los metagenomas. ¿Ya? Así que todos esos aspectos, yo digo, ya los tenemos cubiertos por lo que hablamos para los genomas. Así que ahora, más que todo, les quiero invitar a la reflexión de cuál es la ventaja y la desventaja de ensamblar. Porque hay análisis que los hacemos a partir de la lectura y otros que los hacemos a partir de los ensamblajes. Y no asumimos que a lo mejor todo deberíamos hacerlo del ensamblaje. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Lo primero es que, claro, en las lecturas de 150 pares de base, nosotros con suerte tenemos un fragmento de un gen, ¿ya? Pero si quisiéramos saber en qué contexto está ese gen, no hay información. Entonces, claramente, mientras más largos sean los contigs, o que haya contigs, en el caso si comparamos lectura versus contigs, más chance tenemos de encontrar genes completos y además contexto. O sea, si queremos ver si este gen está en un operón, por ejemplo, necesitamos tener un trozo que permita ver varios genes y no solo uno. ¿Ya? Así que esas son los dos primeros puntos. Y, por cierto, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, de qué organismo proviene esa secuencia, tenemos mucho más resolución para hacerlo a partir de un contig que tenga 10.000, 20.000 pares de base, a que una lectura que tenga 150 pares de base. Simplemente porque, obviamente, por azar, una secuencia de 150 pares de base podría estar en muchos genomas diferentes, ya versus una secuencia mucho más grande que sí, esa comparación va a ser más específica.
¿Ya? Así que todo lo que tenga que ver con determinar contextos genéticos, dónde están los genes que nos interesan, están al lado de un promotor, están al lado de un terminador, en un operón, dentro de un elemento genético móvil, etc. Todo eso es mejor hacerlo a partir de los ensamblajes. ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál es el problema que tienen estos procedimientos? Lo primero es que al ensamblar, sobre todo en metagenomas, como la diversidad de secuencias es tan alta, tenemos el riesgo de que el ensamblador junte cosas que vienen, por ejemplo, de dos bacterias diferentes. ¿Ya? Que pueden tener una zona del genoma que a lo mejor es similar, pero resulta que, como hay tantas secuencias, el ensamblador piensa que esas dos lecturas vienen de la misma bacteria, cuando en realidad no, y arma un código que es algo que en realidad no existía originalmente. ¿Ya? Otra cosa o limitante muy importante es esto que está acá, y es que cuando uno ensambla metagenomas, se da cuenta de que la proporción de lecturas ensambladas normalmente es menos de la mitad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad y sobre todo estos microorganismos que están en baja abundancia están representados por pocas lecturas. ¿Ya? Y por lo tanto es muy difícil que unas conecten con otras, porque insisto, es como que cae una lectura en esta parte del genoma, otra por acá, entonces al ensamblar realmente nada se junta. ¿Ya? Entonces, hay veces en que esto es crítico, y si el metagenoma es muy diverso y tenemos coberturas que son muy bajas, la cantidad de lecturas que entran al ensamblaje podría llegar a ser un 10%. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de hacer algo con ese otro 90%. ¿Ya? Y lo mismo, si nosotros queremos cuantificar genes, por ejemplo, calcular abundancias relativas de genes, como le mostraba en el ejemplo, en estos suelos agrícolas, si en esta muestra logramos ensamblar 10.000 contigs, en esta otra muestra logramos ensamblar 100, en esta otra 500, es muy difícil que podamos comparar la abundancia de genes porque solo el ensamblaje resultó muy diferente en un caso menor. Entonces, por eso los cálculos de abundancia siempre se hacen a partir de las lecturas cortas, ¿ya? Porque el ensamblaje deja mucha información afuera y es muy variable entre cada uno. Ya, y finalmente, los ensamblajes de metagenomas son el proceso computacional que más recursos demanda hoy en día. Nosotros con los metagenomas más grandes hemos requerido 1 tera de RAM, por ejemplo, y eso obviamente no se consigue en cualquier lado. Ahí sí que realmente uno demanda de supercomputadores que no son los que tenemos en el laboratorio, claramente. Así que hay que estar golpeando la puerta de los colegas que sí tienen acceso a esas cosas. ¿Ya? Bueno, el ensamblaje entonces, los ensambladores hacen más o menos el mismo proceso que yo les mencionaba, ¿no es cierto? A partir de las lecturas, fragmentan esas lecturas en Camero y luego, siguiendo ciertos algoritmos matemáticos, buscan la sobreposición entre esos Cameros y a partir de eso generan, digamos, conexiones propuestas entre una y otra lectura. ¿Ya? Y después de unas ciertas iteraciones, estos ciclos hamiltonianos, ciclos eulerianos, como le llaman, los computines, digamos, uno logra resolver el genoma en una cierta medida. ¿Ya? Entonces, con esto logramos una sopa de contigs, literalmente, en donde vamos a tener 200.000 contigs que vienen de una cantidad indefinida de microorganismos, ¿cierto? Si eso es un metagenoma de suelo, vamos a hablar de que probablemente vamos a tener metidas ahí dentro unas 1000 especies. Por lo tanto, vamos a tener en potencia 1000 genomas para poder reconstruir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de quedarnos trabajando solo con los contigs mezclados versus tratar de ahora separar qué viene de cada cosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede repetir la pregunta? En un caso tenemos el ensamblaje, que es, digamos, llegar hasta este punto, ¿no es cierto?, en donde tomamos todas las lecturas y generamos una cierta cantidad de contigs. ¿Ya? Y esos contigs, como les mencionaba, van a ser una mezcla de contigs que provienen de todos los genomas que estaban en la comunidad. Entonces, ¿por qué no nos quedamos hasta ahí y queremos proceder a reconstruir genomas? Y saber cómo ya, qué contigs vienen de cada microorganismo. Por ejemplo, tendría yo que tener el genoma
Ya, claro, esa es una primera cosa importante. Yo les mencionaba que las bases de datos de genoma están nutridas ahora principalmente por genomas recuperados de metagenoma. Por lo tanto, ya hay un interés per se de recuperar genomas de microorganismos nuevos que están en estos ambientes que se estudian por metagenoma. ¿Ya? Así que en general, cuando uno hace metagenómica o un cierto ambiente, siempre vas a querer reconstruir genomas por si hay algunos que representan especies que no se han descrito anteriormente, lo cual es muy frecuente. ¿Ya? Esa es una razón. Pero la otra razón es que si no, lo que vamos a ver son genes, presencia de genes. Podemos decir, en este metagenoma hay tantos genes para tal cosa. ¿Ya? Pero en cambio, si nosotros ahora hacemos la reconstrucción del genoma, vamos a poder saber esos genes en compañía de cuáles otros están. Recuerden que aquí lo que tenemos son vías metabólicas, capacidades. Entonces, si nosotros separamos los contigs que provienen de un mismo microorganismo, vamos a poder ver este microorganismo como una célula. Y por lo tanto vamos a poder saber todas las capacidades que tiene, ¿cierto? Si fija nitrógeno, fija CO2, oxida amonio, etc. ¿Ya? Mientras que, insisto, en la sopa de contigs vamos a tener como una especie de promedio de todas las funciones que hay metidas allá dentro de un complejo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora son, digamos, una primera mirada, una pincelada de cómo uno lo hace para poder recuperar estos genomas. Y el ejercicio literal, como muestra esta foto, ¿no? Vamos a tener una caja con legos que además vienen de distintos sets. ¿Ya? Y lo que vamos a querer es tratar de poner todas las piezas que vienen de una cierta figurita de armar en cada uno de estos contenedores. ¿Ya? Y la idea es que entonces haya un programa informático que haga eso por nosotros, ¿no? Entonces, si aprovechamos este momento para hacer un recuento de lo que hemos hablado de metagenómica, ¿cierto? Lo que hacemos es ir a la comunidad microbiana, muestrearla, extraer DNA, secuenciar, sobre todo por secuenciación shotgun, ¿no es cierto? Y estas lecturas después limpiarlas, procesarlas y ensamblar los contigs. ¿Ya? Entonces nosotros ahora podríamos quedarnos con estos contigs, que yo les decía son una mezcla de microorganismos, o vienen de una mezcla de microorganismos, y hacer análisis a este nivel. ¿Ya? Quizás no nos interesa recuperar genomas y basta con comparar varios metagenomas cuáles son todos los genes que encontramos. Eso se puede hacer perfectamente. Pero si queremos recuperar genomas, el paso que viene es este paso de pinning, que quiere decir, vamos a tratar de fijarnos en ciertas propiedades que tienen cada uno de estos contigs para tratar de dejar los morados con los morados, los naranjos con los naranjos y los verdes con los verdes. ¿Ya? Y cada uno de estos tarritos que tienen contigs que provienen de un cierto microorganismo, ¿no es cierto?, lo vamos a refinar de alguna manera y eso va a ser al final un genoma reconstruido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que esta es la principal gracia del proceso, ¿no? Estos algoritmos que tratan de hacer el proceso de binning, que es entre trozos de secuencia, que si uno los mira lucen todos igual. Digamos, cómo saber cuál es de cada cosa. Entonces, este va a ser el proceso completo que vamos a tratar de entender en las próximas diapositivas, ¿no es cierto? Ya sabemos, la secuenciación fragmentamos mucho, ensamblamos, y ahora entonces vamos a separar contigs de acuerdo a de qué microorganismo proviene. El desafío es claro, ¿no? Los contigs son eso al final. Si uno los mira, es como ya, ¿cómo voy a saber que esto viene de una Escherichia coli, esto viene, en fin, o que viene de la misma bacteria o de otra? Entonces, ¿cómo lo hace realmente el programa de binning? Se basa principalmente en estas tres propiedades, ¿ya? Que son propiedades de la secuencia misma, son información de composición de secuencia. Entonces vamos a ver que estos programas que hacen binning van a utilizar estrategias de descomposición en cámeros y van a comparar frecuencias de cámeros. Vamos a también tener una idea de la abundancia con la que están los contigs. Vamos a ir explicando todo esto paso a paso y el porcentaje GC. Entonces, veamos cómo lo hacen a partir de la composición de secuencia. ¿Ya? Los programas de binning lo que hacen es analizar estas tres métricas en general. Hoy en día hay una gran variedad y hay otros que son más modernos y que introducen otras cosas, pero para entenderlo yo creo que con esto hay. Entonces vamos a tener
todos estos contigs diferentes, X, Y, Z, L, K y M, cada uno de estos va a ser un contig, y vamos a descomponer la secuencia de cada contig en cámeros de 2 bases. ¿Ya? Y vamos a contar cuántos cámeros A tiene el contig X, cuántos tiene el contig Y, el Z y así, y vamos a entonces generar esta matriz de frecuencia de cámeros para los distintos contigs. Y sobre esta matriz, después lo que se hace es hacer un análisis de ordenamiento, ¿no es cierto?, de reducción dimensional como estos PCA que les mencionaba. Y claro, lo que vamos a hacer es que se nos van a agrupar los contigs de acuerdo a la mayor similitud entre ellos en frecuencia de cámeros. Yo les decía que la frecuencia de cámeros es como una especie de huella dactilar de una secuencia. Entonces uno espera, ¿cierto?, que si 2 contigs provienen de un mismo genoma, tengan una huella dactilar que sea más o menos similar. ¿Ya? Por lo tanto, un primer criterio va a ser, agrupemos aquellos contigs, vamos a pensar de que esos vienen de un mismo genoma, si es que se cumple que tienen una frecuencia de cámeros que es similar. ¿Ya? Ya tenemos un criterio. ¿Ya? Entonces, tenemos un primer borrador en base a este criterio, donde, claro, todavía vamos a tener ciertos errores, ¿no es cierto?, contigs que no corresponden agrupados en nuestro tarrito, pero algo avanzado. Entonces ahora se suma un siguiente criterio, que es la abundancia. Y aquí la lógica es similar. O sea, si los contigs provienen del mismo microorganismo, esos contigs en el metagenoma deberían estar más o menos en la misma abundancia, ¿ya? Porque vienen del mismo microorganismo. O sea, deberían estar a la abundancia en la que está ese microorganismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le pedimos al programa que calcule la abundancia en la que están los contigs? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, estos 2 contigs y vamos a mapear las lecturas metagenómicas a cada uno de ellos. ¿Ya? Y vamos a ver, por ejemplo, que este contig 1 tiene una profundidad de cobertura de más o menos 8, mientras que este tiene una profundidad de cobertura de 4. 7 y 4. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio lo podemos hacer con todos los contigs, ¿cierto? Incluso lo que se hace para que esto sea más eficiente, uno hace submuestreo. Vamos a tomar una cierta submuestra de los contigs y vamos a hacer ese ejercicio, una segunda submuestra y una tercera submuestra. Esto nos ayuda también a darle más robustez estadística al análisis. Y vamos a determinar la profundidad de cobertura de cada uno de estos contigs en cada una de las submuestras. ¿Ya? ¿Y qué es lo que deberíamos encontrar? Si después ahora armamos una matriz en base a esta información, ¿cierto? Tenemos el contig A, B, C, D y F, y vemos la abundancia de ese contig en cada submuestra, y ahora concluimos entonces un análisis de ordenamiento en base a eso. Lo que vamos a tener es que nos va a agrupar los contigs de acuerdo a su profundidad de cobertura. Y nuevamente lo mismo, aquellos contigs que queden agrupados, o sea que tienen una profundidad de cobertura similar, probablemente provienen del mismo microorganismo. Entonces tenemos un segundo criterio que se suma a nuestro proceso, ¿no es cierto?, que es algo iterativo, por así decirlo, y ahora vamos refinando estos borradores. ¿Ya? Y bueno, el último criterio, que no lo puse porque es mucho más intuitivo, es el criterio GC. Sabemos que el contenido GC es característico de cada microorganismo y por lo tanto, si 2 contigs vienen de un mismo microorganismo, deberían tener en promedio un mismo contenido GC. ¿Ya? Entonces, en base a esos 3 criterios, más o menos estos programas van separando los contigs. Estos son algunos de los programas que existen, pero en realidad existen varios otros, así que los dejamos aquí en la diapositiva por si a alguien le interesa para que los conozca. Aquí hay una lista un poco más ampliada, incluyendo algunos que son más recientes. Y como en todo orden de cosas, son programas que cada vez van mejorando, introducen los más nuevos, por ejemplo, elementos de deep learning, y van sumando otros criterios adicionales a los ya usados. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí. Y esas propiedades sí se pueden comprobar, digamos, si se hace experimentalmente, digamos, no sé, yo creo que seguro se habrá corroborado. Digamos, queremos juntar 10 bacterias, se hace todo esto y esas propiedades sí funcionan. Sí. Ya, sí. Gracias por la pregunta porque eso me permite explicarles algo. Y es que
¿Se acuerdan que yo les mencionaba que cada cierto tiempo salen estos papers en donde hacen como una comparación de todas las herramientas? ¿Ya? Un benchmarking que se llama. Y claro, eso lo hacen justamente para eso. Existen lo que se llama metagenomas sintéticos, en donde básicamente lo que uno hace es tomar genomas de microorganismos aislados, ¿no es cierto? Los partes en 1000 pedazos y eso lo mezclas, ¿ya? De varios. Entonces uno sabe, por ejemplo, ya, en esta mezcla yo mezclé 100 genomas de tales características y eso tú se lo entregas a estos programas de Bing. Y entonces tú después analizas qué bien les va, qué tan bien les va, porque ya sabes cuáles son los genomas que deberían reconstruir. ¿Ya? Y ahí entonces es donde se van también mejorando estos programas, gracias a que lo pueden probar con esas muestras conocidas. Existen, digamos, metagenomas mock, que también les llaman, que son muy famosos y están disponibles para bajarlos de la base de datos. Entonces, mucha gente decide trabajar con esos metagenomas que son como la muestra estándar. Es como una manera de calibrar. Es una manera de calibrar y ver que también les va a estas cosas, sí. Así es. Ahora, claro, hay que decir de que una muestra natural tiene más complejidad, ¿ya? Porque no es llegar y mezclar 10 genomas. Una muestra, un metagenoma de un ambiente natural van a haber mucho más que 10 cosas, probablemente. De repente la misma presencia de ciertas sustancias inhibitorias hace que la secuenciación cometa más o menos errores. Entonces, claro, es una buena manera de probar, pero yo tampoco creo que se acerque siempre a la condición real, ¿ya? Pero aún así sirve para validar estas herramientas y está bien. Ya, entonces, ahora, ¿qué tal nos va con esta reconstrucción de genomas? ¿No es cierto? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Y qué podemos hacer con estos metagenomas, estos genomas reconstruidos? Son un poco las cosas que se muestran acá. Ya yo les voy a mostrar algunas cosas nomás, pero obviamente no hay tiempo para abarcar todo lo que se puede hacer. Pero básicamente, una vez que uno obtiene el genoma reconstruido, piensen que todo lo que hemos hablado que se puede hacer con genomas de aislados es básicamente lo mismo. ¿Ya? Buscar genes que nos interesen, elementos móviles, clasificar taxonómicamente, etc. ¿Ya? Y aquí está un poco la explicación de dónde viene este valor de año, ya que discutimos en la mañana, pero que ahora quiero retomar, que esto se basa en un principio que es bastante antiguo y que es un método que, bueno, todavía se sigue utilizando en cierta medida, que es el método de la hibridación DNA-DNA. Entonces, cuando uno quería comparar qué tan cercanos genéticamente eran dos organismos, esto sirve tanto para procariontes como eucariontes, lo que se hacía antes era extraer el DNA genómico de cada organismo a comparar, ¿no es cierto? Se denaturaba ese DNA, se fragmentaba, digamos, se denaturaba y después se mezclaba eso y se dejaba esto entonces enfriar para que se renaturara. Y después lo que uno hacía era determinar la cantidad de heterodúplex versus la de homodúplex. O sea, heterodúplex es cuando un DNA de este organismo se juntaba con DNA de este organismo, que sería como esto que hay una mezcla azul con rojo. Entonces, ¿cuál era el principio que había detrás? Mientras mayor similitud genética hubiese entre esos dos organismos, la cantidad de heterodúplex tendría que ser mayor. ¿Ya? Porque básicamente son tan similares que casi queda lo mismo hibridar una hebra de un organismo con la de otro. Mientras que si son muy distantes genéticamente, van a tener poca coincidencia y por lo tanto poca parte del DNA va a hibridar de manera cruzada. ¿Ya? Sino que va a tender a que cada genoma se renature por separado. ¿Ya? Entonces, este método estaba calibrado de modo que si uno tenía una cantidad de heterodúplex de un 70%, podíamos decir, o mayor, podíamos decir que eran organismos de la misma especie. Entonces esto es como el ANI, pero versión old school, como decía Fran en la red. ¿Ya? Entonces, esto funciona bien, pero claramente tener el organismo, traer el DNA, hacer el experimento, etc., era toda una manipulación y no era muy fácil de hacer. Y tenía también, obviamente, no era tan preciso, porque la manera en que uno tenía de cuantificar este heterodúplex tampoco era muy precisa. Esta formación de heterodúplex se daba por manera natural o por algún agente?
No, de manera natural. Lo que uno hacía literalmente era calentar cada DNA por separado para inducir que se separe la doble hebra y después mezclar. Y al final cuantificar cuánto homo y heterodúplex se formaban. Por ejemplo, poniendo marca radiactiva diferente en los dos DNA, después se podía hacer con fluorescencia. ¿Ya? Entonces, esto es laborioso y claramente el gran problema es que ya sabemos que una baja proporción de organismos son cultivables, al menos de microorganismos. Entonces, para poder hacer esto uno necesitaba tener el organismo cultivado y poder extraer su DNA. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde el grupo de Costas con Tantini piensa este valor de ANI como una especie de simulación bioinformática del ensayo de hibridación DNA-DNA. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hacen es crear esta estrategia, da lo mismo que no es, pero es básicamente establecer cierto número de genes entre los dos genomas que uno va a comparar, y a eso se le predicen los marcos abiertos de lectura y se hace un conteo de la identidad de secuencia en esos marcadores. En realidad no es con todo el genoma, pero es con gran parte del genoma. Y ahí cuando ellos entonces proponen esta metodología en 2007, que fue bien revolucionaria, hacen el experimento, digamos, y ellos entonces comparan el genoma por DNA-DNA, por hibridación DNA-DNA y por ANI, por cálculo de ANI a nivel bioinformático, digamos, con secuenciación. Y ven que hay una muy buena correlación, entonces aquí es donde ven que este 70% de DNA-DNA es equivalente más o menos a un 95% ANI. Y esta fue en 2007 la predicción de que el 95% de ANI iba a ser el cutoff correcto para poder distinguir entre especies. Y eso no se demostró hasta el trabajo que les mostré en la mañana, en donde analizaron los 80.000 genomas y se dieron cuenta de que había esta discontinuidad genética. ¿Ya? Así que, bueno, así llegamos un poco a eso. Ya que son 90.000, perdón, no 80.000. Y este es el trabajo que yo les mostré en la mañana y es el trabajo que justamente introduce esta herramienta, que es la que permite calcular el ANI de una manera mucho más rápida. Y que se puede hacer en un tiempo razonable para 90.000 genomas. El cálculo, en el paper sale el cálculo de cuánto se hubiesen demorado en calcular el ANI para los 90.000 genomas con la herramienta que había antes, eran, no sé, años. Cuando aquí esto lo pudieron hacer dentro de un día. ¿Ya? Bueno, ¿qué otras cosas uno debería fijarse para ver que también quedó la reconstrucción del genoma? Obviamente la cobertura, después cuando uno tiene todos los contigs que se supone que vienen de un genoma, uno ahora empieza a mirar eso como un genoma más o menos como les enseñamos en las clases pasadas. Y algo que uno debería esperar es que la profundidad de cobertura sea bien pareja a lo largo de todos los contigs. ¿Ya? O sea, es algo que el algoritmo de binning ocupa para poder hacer el binning, pero uno después igual debería ir a mirar que esa cobertura entre todos los contigs que fueron clasificados como de un mismo genoma, realmente haya esa profundidad de cobertura que sea homogénea. Lo mismo la taxonomía de contigs, ¿ya? Aquí, digamos, vamos a tener varios genomas, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener cada color una taxonomía diferente. Entonces, fíjense que aquí hay genomas, por ejemplo, este genoma morado tiene contigs que fueron asignados a un taxón morado, que no se ve aquí, pero es lo mismo. Y fíjense que si bien la gran mayoría de los contigs son morados, todavía tienen algunos contigs que fueron asignados a otro taxón. Entonces lo que uno esperaría en el caso ideal es que todos sean del mismo color. Ahora pasa también que la asignación taxonómica de los contigs, sobre todo aquellos que son muy pequeños, no es tan precisa. Entonces habría que ir a mirar el detalle y a lo mejor, no sé, con este genoma, en estos dos genomas morados donde salen algunos contigs rojos, podría ser que esos rojos sea un taxón cercano. Entonces a lo mejor nos está confundiendo dos especies de un mismo género y ahí uno se queda tranquilo, ya dentro del margen de error del programa. Pero si en un genoma de protobacteria de repente estamos encontrando un contig de una bacteria muy lejana, eso ya llama la atención y uno podría ir a revisar, incluso eliminar ese contig, porque uno está seguro que realmente sea de este microorganismo.
¿Ya? Y lo otro que uno puede hacer es lo que ya vimos para los genomas de aislado, ¿no es cierto?, que es esta categorización metabólica. ¿Sí? En el anterior, la asignación taxonómica se hace contra otros genomas también ensamblados. No, para esto se usan herramientas que lo que hacen es tomar el ensamblaje y a cada context le tratan de asignar un origen en un cierto taxón. Son programas que hacen literalmente asignación taxonómica de contextos. Los comparan con bases de datos y ven a qué se parece. Y con una cierta confianza, un cierto valor como de probabilidad, te dicen, ya, este context pertenece a tal linaje. Entonces, eso uno lo puede hacer. Después, con todos los contextos que forman parte del map que uno logra recuperar, puede hacer asignación taxonómica para cada uno de ellos y revisar que todos, o la gran mayoría, caigan dentro de un mismo taxón. Los que caen muy fuera, muy lejanos, esos son sospechosos y uno puede filtrar. Entonces les decía de que a partir de estos genomas reconstruidos también podemos hacer estos perfiles metabólicos. De hecho, en organismos ambientales tiene mucho más sentido. Nosotros cuando lo hacemos no es tanto para las bacterias patógenas, sino que más bien para aquellas que caracterizamos en los ambientes. Entonces lo mismo, todo esto que antes veíamos eran genomas, podrían ser perfectamente MATs, genomas reconstruidos, y podemos ver entonces una cierta comunidad a nivel de genoma, cuáles serían las capacidades que tienen esos microorganismos que estarían representados por esos genomas que reconstruimos. ¿Ya? Recordando el ejemplo del consorcio del desierto de Atacama que les conté, aquí era un metagenoma bien sencillo, con solo 13 genomas, y los logramos reconstruir muy bien, y entonces para cada genoma tenemos el perfil funcional de cuáles son las principales rutas metabólicas que tienen, ¿no es cierto? Y cuáles pueden hacer fotosíntesis, cuáles no, etc. Ya, eso es todo lo que les quería contar hasta ahora, ¿sí? Lo que reconstruyeron es con secuencias de Illumina. Sí, en este caso fue solo Illumina. Y como eran pocos genomas, era una comunidad poco diversa, pudimos llegar a un nivel de completitud de casi 100% para 12 de los 13 genomas, algo así. Quedaron fragmentados, eso sí, en 50 o más contextos. Así que si hubiésemos hecho la secuenciación nanopore, podríamos haber cerrado esos genomas muy probablemente. Lo cual no es tan habitual en un metagenoma. En general los metagenomas nos quedamos con borradores nomás. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, vamos ahora a comenzar con el taller. Y yo les contaba entonces de que el taller se va a tratar de revisar sobre todo esta plataforma. Galaxy la vamos a dejar de lado para que ustedes la exploren si es que les interesa, pero básicamente son muy similares. ¿Ya? Cabase es una plataforma de Estados Unidos, del Departamento de Energía de Estados Unidos, y Galaxy es un proyecto más bien de base europea. ¿Ya? Las dos tienen la similitud de que son plataformas web en donde uno se crea un usuario de manera gratuita, como ustedes ya pudieron hacerlo en Cabase. Entonces son plataformas que nos ofrecen una interfaz gráfica para ejecutar todos los programas o parte de los programas que hemos estado discutiendo en el curso de manera fácil y usando servidores que no son nuestros y que tenemos acceso de manera gratuita. Servidores potentes que se bancan los trabajos más duros que le hemos mandado. ¿Ya? Así que entonces ahora voy a conectar el otro computador y vamos a hacer la actividad. Digamos, lo que les quiero mostrar es cómo funcionan estas plataformas, mostrarles algunos ejemplos de cosas que hemos hecho, y lo que hice fue a cada uno de ustedes compartirles la narrativa. Vamos a ver qué es lo que es una narrativa, pero es básicamente como una carpeta, un portafolio de trabajo, en donde tenemos una muestra de un metagenoma y una muestra de un genoma, lectura. Entonces después ustedes van a poder jugar con esas lecturas y hacer los análisis por su propia cuenta. Pero para no atrasarnos, porque además muchos de esos análisis demoran bastante tiempo, les voy a ir mostrando cómo funciona.
Quedó suspendido.